Una nueva era, nuevos inicios, nuevos conocimientos, tiempos de reseteo. Este y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Reseteo con Adenauer. Entrevistas, análisis, comentarios, imparcialidad y objetividad por Ilustrados Radio TV Show. Reseteo con Adenauer. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes una vez más aquí en su programa Reseteo con Adenauer, transmitido cada domingo de 2 a 3 de la tarde por esta planta televisora Ilustrados Radio TV Show. Y como ya ustedes saben, a partir de la semana pasada comenzamos a hacer transmisión en vivo desde el canal de YouTube que tiene la planta televisora. Así que a todas las personas que están conectándose, por favor, le invito a que usted comparta el link desde YouTube, porque nos vamos a estar mudando de Facebook a YouTube. Para allá es que vamos. Todas las transmisiones van para YouTube. Así que comparta la transmisión con todas sus amistades, con todos sus amigos. Déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias, díganos qué temas a usted le gustaría que nosotros tratemos aquí. Dígame qué invitado a usted le interesaría ver aquí, que no sea Toquilla, pero después a todo lo que usted quiera, nosotros lo vamos a traer. Gracias a Dios que aquí todos los seguidores no son de esa línea. Es Juan Samuel. Bien, de verdad que nos sentimos siempre agradecidos por esta oportunidad que Dios nos da de llegar hacia ustedes. Mire, es un compromiso, es un reto en el horario que nosotros lo hacemos. Un día donde la gente quizá está compartiendo con la familia, a veces sale a dar una vueltecita. Y salir a hacer este tipo de programa para ustedes, para nosotros de verdad que es un reto. Y mucho más cuando logramos traer figuras que retumban a nivel nacional y llegan a nivel internacional y casi llegando a la parte ya extraterrestre, porque ya somos una familia en el universo. Ustedes saben cómo es el tema, Sensei sabe que no estamos solos, ¿verdad? Así que de verdad que es un reto, pero nosotros lo asumimos con todo el amor del mundo. Siempre le decimos a la gente, este programa Reseteo no tiene línea. Aunque yo pertenezco a una fe, siempre procuro tener invitados que compartan sus opiniones, sus consideraciones sin límite alguno. ¿Por qué? Porque la verdad está muy distribuida, señores, en la sociedad. Todos tenemos un poquito de verdad, todos. La verdad absoluta, nadie absolutamente la tiene. Y por eso nosotros tratamos de que cuando aquí vengan las personas que invitamos, que esa interacción fluya y que como no tuvo otra generación oportunidad de compartir conocimiento, nosotros lo podamos hacer respetándonos como seres humanos. La diversidad siempre va a existir, los comentarios siempre van a existir, las opiniones siempre van a existir y vamos a diferir, pero lo que no debe de lograr esto es que haya una división en la humanidad como a veces quizá ocurre. Queremos una sociedad más inclusiva, que compacte. Hay cosas que son muy duras de uno aceptarlas, estamos muy claros de eso, pero tenemos que aprender a convivir porque creo que la tierra fue diseñada bajo ese esquema de tener una sana convivencia. Así que, miren, nosotros nos vamos al tema de una vez. Hoy tenemos un invitado muy especial, para mí de gran valor. No pensé nunca en la vida tenerlo aquí, pero la vida da mucha vuelta, dicen por ahí. Lo conocí a través de debates bíblicos en grupo de WhatsApp. Ya ustedes saben lo que se arman en los grupos de debates evangélicos con tanta diferencia doctrinal y más con tanta gente que se han abierto al conocimiento y han logrado conocer cosas que uno a veces no conoce. Pero para mí ha sido un privilegio porque las redes sociales me han permitido ver su lado humano, su lado social, aparte de su lado profesional, porque es una figura emblemática en el ámbito musical. Me refiero al trompetista más humilde de República Dominicana, José Manuel Pacheco. Adelante. Gracias por esa presentación, Adenauer, gracias. No, que tú te la mereces, Pacheco. Me pusiste a un nivel Dios ahí. No. Ya yo me lo estaba creyendo. No, gracias por cederme tu espacio y por invitarme a que tus seguidores me vean
y que nos conozcan y conozcan nuestras inquietudes. Así también los míos. Sí, de verdad que para mí es un privilegio tenerte, porque contigo, con los demás muchachos del grupo, con las interacciones, es que uno se fue abriendo a ciertos conocimientos que uno ignoraba que existía. Estaban ahí. Estaban ahí, sí. Tú sabes que cuando uno es criado en un sistema religioso, no hay esa apertura al conocimiento. Pero los debates como que ayudan mucho. A mí el catecismo no me dejaba irme para los ciertos sitios, pero la Iglesia Católica permite, yo creo que como todas las iglesias, un crecimiento espiritual y permite que uno descubra cosas. O sea, los dogmas y las doctrinas de las iglesias son una cosa, pero ya el conocimiento universal es otra. ¿Cómo es que tú dices que tú eres católico? Teniendo... De la cabeza al cielo. Pero explícame eso, porque de verdad que la parte que yo veo, esto no lo digo en una forma despectiva, porque hoy amo más a los católicos que ayer. Sí. Después que he conocido parte de la historia de la Biblia, sobre todo, ya me siento un poquito hasta herido, porque herí a mucha gente que estaba en ese ambiente y que interpretaban de una forma y uno desconocía el por qué lo hacían. Nosotros sabemos que todas las religiones tienen su pro y su contra, pero sí. A veces nosotros no visualizamos la humanidad de la militancia de la feligresía católica. Y yo veo los aportes que, independientemente de lo ocurrido en épocas atrás, 200, 300, 400 años, ha hecho sus aportes a la sociedad. Pero yo veo que tú vas corriendo más rápido que esa generación. Entonces, ¿cómo es que tú te envuelves en el ambiente católico y mantienes esa fe? ¿Cómo te relacionas con esa fe? Yo nací siendo católico. O sea, mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, me mandaba a hacer la primera comunión, el catecismo y todas esas cosas que nos enseña la Iglesia Católica. Y me he quedado ahí toda la vida. En cierto momento, claro, hubo una rebeldía y empezamos a hacernos preguntas y esas preguntas llegaron respuestas y nos fue alejando un poquito de la iglesia. Uno siempre se pone rebelde, pero después que uno entonces sienta las bases y pone los pies sobre la tierra y dice, bueno, pero me voy para allí, viene siendo lo mismo, porque son cosas que son creencias de las iglesias y donde quiera que uno esté, uno lo que busca es vivir su fe. Ok. Entonces, bueno, la Iglesia Católica, por lo que yo veo, tú hablas de rebeldía. La Iglesia Católica no saca a los rebeldes. No, surge una rebeldía. Con excepción de Martín Lutero. Surge una rebeldía en cuanto a lo que nosotros nos enseñan. O sea, cuando a ti te enseñan una cosa, te ponen una venda en los ojos. Pero entonces, cuando tú buscas más allá, esa venda se cae. Y tú, en ese momento, entiendes que lo que te enseñaron era una mentira y que tu fe se basaba en una mentira, y ahí surge la rebeldía, ahí viene la rebeldía. ¿Tú crees que eso es rebeldía o no será que tú lo que te estás abriendo es a la verdad? Sí, pero si tú se lo planteas a un creyente que todavía está ahí, pues te va a llamar rebelde y te va a decir hasta ateo, como nos dicen en las redes. No, porque tú eres ateo. No, porque tú eres hereje. Sí, no, nosotros somos, no, a mucha honra, a mucha honra. A mucha honra. Oye, yo doy hasta las gracias cuando me dicen hereje. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, ¿y cuáles son los credos, tú como católico, que ya tú no concibes igual? Bueno, ya yo entiendo que... yo entiendo que, bueno, sobre María, la Iglesia Católica lo que hace es que copia una cultura antigua. ¿Qué? O sea, la diosa madre. El ser humano no concibe las cosas unitarias, consigue la vida la concibe en dualidad. Okay. O sea, tú no puedes existir varón, sí. Tiene que existir varón y hembra. Sí. Como dice el Génesis, varón y hembra lo creó. El que sabe el significado de eso deja de creer. Okay. Porque lo que se refiere el autor ahí no es nada de lo que nosotros nos enseñan. ¿Entiendes? Entonces, María representa en la Iglesia Católica lo que representaba la diosa Estar en otra, Astarte,
y a la que sacaron del templo de Israel. ¿Se puede decir eso aquí? Dilo. No, también. Osías sacó la reina del templo y sacó todo eso. Entonces la Iglesia Católica lo que hace es que trae eso y en María representa a la diosa madre, que siempre ha existido en la humanidad desde que se imaginó una religión. Lo primero que se imaginó fue una mujer pariendo, porque el dar a luz es lo más cercano a un Dios en la tierra. O sea, dar a luz es el milagro que uno visualiza más cerca de un Dios. Entonces las diosas al principio eran concebidas como mujeres, no como hombres. O sea, la religión más antigua era una diosa, no era un dios. Es decir, que tú en ese sentido pudieras decir que quizás el mismo Dios era concebido más como una madre. Era concebido como una madre. Right. Entonces, si nosotros vemos a Dios como varón solamente, eso va a crear un vacío en la fe. Entonces necesitamos esa representación de la diosa madre, y eso es lo que representa María en la Iglesia Católica, simplemente. ¿Viste? Cuando la representan con su corona, con su aureola y todo, y tú ves los cuadros de la diosa antigua, Tate y eso, y es lo mismo, porque eso se necesitaba, si no se crea ese vacío. Guay. Y cuando uno entiende esas cosas, pues entonces ya comprende eso. Ok, y en relación a la adoración que se ejecuta hacia ella, ¿tú lo ves como una adoración, lo ves como un reconocimiento? Yo no lo veo como adoración, porque en el credo católico no menciona para nada a María. ¿Cómo dice el credo? No. Lo que busca el católico en María es el amor de la madre. Una madre que ama a su hijo y el hijo que interfiere con nosotros ante el Padre. Pero no más de ahí, no se le da adoración, sino reconocimiento. Es que se necesita esa diosa madre. Pero las iglesias que no tienen esa diosa madre, hay un vacío. ¿Cómo? Hay un vacío, claro, hay un vacío. No hay un vacío. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo puede haber un vacío si Dios es el que llena todo? Pero nadie sabe si Dios es hembra. ¿Alguien ha visto a Dios? No, porque no Entonces, se define como la figura. dualidad. Los ángeles son perfectos porque son andrógenos, no son ni hembra ni varón. Entonces, Dios no es ni hembra ni varón. Entonces, nosotros llegamos a ser perfectos cuando nos unimos a una esposa y formamos un solo ser. Esa es la perfección. Nosotros no podemos concebir la creencia, la fe sin una diosa madre. Eso es imposible. Y eso es lo que representa María ahí. O sea, cuando nosotros entendemos eso, pues entonces ya nos quedamos y decimos, pero es que esto viene desde que nacieron las religiones, y ya entiende al católico que va y le hace una oración a María, pero a María para que interceda delante del Hijo y el Hijo delante del Padre. O sea, pero eso puede darse, que ella interceda. Porque el problema está en cómo se... Es el amor de la madre lo que intercede. O sea, no es exactamente María, sino por vía del amor de esa madre, de esa diosa madre, entonces se logran las cosas. Y la fe es lo que hace que las cosas se logren. O sea, yo conozco gente que han recibido milagros haciéndole una oración a la Virgen de la Altagracia. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, pero lo hizo por vía a la oración, a la fe de esa persona que le rogó a esa diosa madre. ¿Qué hacemos con eso? No, yo no sé. Dime tú. Tenemos que aceptarlo. Entonces tenemos que aceptar que Dios, por vía de ese amor, hizo ese milagro. No podemos esconderlo, no podemos ocultarlo, no podemos negarlo. Tenemos que aceptarlo. Obligatoriamente. No fue el diablo que lo hizo, como dicen los... A mí me dicen, no, porque eso es el diablo que hace esos milagros. No puede ser, imposible. Incluso en la misma Biblia hay un profeta que dice que el pueblo le habla al leño y el leño le responde. Y dice el texto que Dios pone un espíritu en él para que le dé respuesta. Porque la fe, a un leño tú le oras y ese leño hace el milagro por vía de tu fe. Vamos a ver, mira, tú acabas de motivar al jefe de esta planta que te quiere hacer una pregunta. Vamos a ver. Prende el micrófono, Sensei. Prende tu micrófono. Don José, mire. No, precisamente con eso que usted está diciendo, mi mamá lo ha hecho y yo lo he visto, que cuando el hijo o alguien tiene hipo, le pone un hilo y se le quita el hipo. Y se le quita por la fe. ¿Fue el hilo que le quitó la fe? Porque si el hilo, yo me pongo un poloche y jamás tengo hipo, ¿verdad? Si no es la fe en ese
en ese instante, en ese momento. Entonces, hay una pregunta en las redes para ustedes. La gente quiere saber, usted es católico, profesante, ¿verdad? De la cabeza al cielo, confirmado, hice mi primera comunión, bautizado, confirmación, todo, de la cabeza al cielo. Bienvenido a Ilustrado Radio. Son la gente, nosotros. Mira, Pacheco, wow, tú manejas demasiado bien el tema del conocimiento y del credo de la Iglesia Católica. En el ambiente musical, yo te defino a ti como el trompetista católico. Aparte de humilde. Yo no veo esa apertura de la música. Bueno, en algunas secciones se está viendo últimamente, pero la iglesia como que no se abre a ese ambiente musical. ¿Cómo maneja, qué crees tú de eso, mejor dicho? ¿Qué crees tú de eso? Y si tú ves que llegará el momento en que esas barreras se van a romper y que la iglesia se va a dinamizar, porque yo veo que se está copiando incluso mucho del evangelio o de los evangélicos. Ya la iglesia católica habla en lengua. Hay un grupo que habla en lenguas dentro de la iglesia, los carismáticos. Los carismáticos. La iglesia, yo veo que la música que se hace de este lado del protestantismo ya la utiliza en todas sus ceremonias. Entonces, se ve que o la Iglesia Católica no quiere declararse abiertamente evangélica o está tratando de traer a los evangélicos otra vez. La música tal y como la concebimos hoy nació en la Iglesia Católica. O sea, las notas musicales nacieron de un himno católico. Ay. Los coros nacieron de un himno católico. Las voces, la armonía nació en la Iglesia Católica. Ay, o sea, para el que no sabe eso, ¿verdad? Que lo vaya sabiendo. Ay. O sea, dentro de la religión católica es que nace toda la nomenclatura musical que nosotros tenemos hoy. Ay. Entonces, hay un tipo de música que la Iglesia Católica no la considera mundana. ¿Cuál? La música es arte. Y como tú sabrás, hay muchas cosas que pertenecen al arte, que son criticadas en la Iglesia Católica, como son las imágenes y esas cosas, que solamente son arte. Yo le decía a una hermana por el grupo ahorita, pero tú no vas a creer que una estatua de yeso es un dios, porque tú le estás llamando dioses a esa estatua, entonces es una obra de arte. Entonces, la Iglesia Católica siempre ha promovido el arte. Si tú te vas a la historia, los principales artistas de la antigüedad eran católicos. Por ejemplo, menciona alguno. Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina. La Iglesia Católica, el tesoro, la riqueza de la Iglesia Católica está en las obras de arte. Y la música nace en la Iglesia Católica. O sea, no puede oponerse nunca. En la Iglesia Católica se tocan merengues. Ahora, ¿en cuál iglesia? Porque la de aquí yo no he visto tocando. Sí, o sea, no todas, porque eso depende del cura párroco y de cómo se maneje la parroquia. Pero hay iglesias donde el cura le gusta su merenguito y hace un corito con un merenguito, igual que las iglesias evangélicas. Eso no. El ritmo no tiene nada que ver. El ritmo es santo, la música viene de arriba y nos llega por inspiración. O sea, que la música que hace Toquilla, eso viene de arriba. No, pero espérate, vamos ahí. Explícame eso. Vamos a meternos a lo profundo ahora, ¿no? ¿Qué pasa con esa música que hacen ese tipo de personas? Es que no son arte. Estoy hablando de lo que... Eso no es música porque no es arte. Eso es... Ellos cogen un ritmo y le ponen una letra. Nosotros, puedo decirlo así, nosotros en el argot musical le llamamos perrones a eso. Okay. Por decirlo del bajo pueblo. Esas letras no se pueden cantar en una iglesia. No, claro que no. Es el ritmo. Hay dembows cristianos. Yo conozco personas aquí que hacen dembow cristianos. Yo digo que no se debe, porque el dembow es un ritmo que tiene una gran carga agresiva, y lo que se debe tocar en las iglesias debe llamar a la paz, debe llamar a la tranquilidad espiritual. Entonces el dembow no te lleva a tranquilidad. Tú pones un dembow sin letra en tu carro y vas manejando acelerado. Pero vamos a ver, porque la música sinfónica tiene su parte violenta y inició dentro del ambiente cristiano. Pero es arte porque posee belleza. Lo que pasa con esta cuestión del dembow, no voy a decir nada más de esta niña, que Dios la ilumine algún día. Lo que pasa es que ellos hacen algo promoviendo el odio, promoviendo la desunión social, promoviendo el sexo libre,
promoviendo la drogadicción libre. Mi cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiera en mi cuerpo. Yo me tatúo el cuerpo. El cuerpo no es un lienzo. Yo puedo hacerme un tatuaje para taparme una herida y se acepta, pero tú coger tu cuerpo de lienzo, eso es asqueroso. Yo lo considero así. O sea, se ve feo coger el cuerpo como un lienzo y pintarte entero, pero esa música promueve esas cosas que van en contra de nuestros valores. No nada más rítmicamente, sino también las letras son muy fuertes. O sea, ahora tiró Toquicha un dembow que dice que las mejores amigas son las que se besan. Sí. O sea, está llamando a la juventud a practicar el lesbianismo. Y yo digo que ese contenido debe prohibirse. Y yo no sé por qué las iglesias en su conjunto, no solamente la católica, lo ataca a eso. Pero cuando la católica lo ataca y busca la unión de las demás iglesias, en vez de unirse en contra del enemigo común, ellos quieren atacar a la iglesia católica. No, porque usted es esto, no, porque usted es lo otro. No. Ese es un enemigo común y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿No será que en este caso quizás la Iglesia Católica de alguna manera, aunque en algún momento eso fue arte, no se identifica con la desnudez? Porque, por ejemplo, tenemos muchas imágenes dentro de iglesias católicas, templos católicos, que enseñan de alguna manera la desnudez. Sí, pero el problema no es la desnudez. El problema es promover el sexo libre. Porque todo el ser humano sabe qué tiene cuando está desnudo. Nosotros usamos ropa porque eso fue algo que nació hace tiempo. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estuviéramos andando todavía desnudos. Pero realmente no es que uno esté desnudo, sino lo que uno haga con el cuerpo. El cuerpo es un templo. O sea, yo no puedo andar por ahí teniendo sexo con todo el mundo, porque el sexo es sagrado. En el templo se tenía sexo con prostitutas sagradas cuando estaba la diosa ahí, que eso no lo sabe mucha gente. Espero que no me apedreen. Pero tenían sexo. El sexo tenía una connotación sagrada. Entonces tú no puedes usar tu cuerpo de esa manera. O sea, desnudo, no importa que estemos desnudos. Hay obras de arte hay obras de arte desnudas que son obras de arte, que son hechas para admirar el cuerpo humano. El cuerpo humano es una obra de arte. Pero de ahí a que tú cojas ese cuerpo como si fuera un trapo viejo y hacer de todo con él, ya eso no está bien. ¿No se cumple ahí el texto que dice, un poco de levadura leuda toda la masa? Sí, pero si lo sacamos de contexto. Entonces, tú entiendes que la Iglesia Católica, independientemente de que en sus ceremonias religiosas no tiene esa gran apertura en su gran mayoría de congregaciones, por lo menos en República Dominicana, no sé en otros países, ¿tú crees que no es porque estén en contra de la música, sino porque quizás el sacerdote de la iglesia entiende que debe de tener un sistema? No, también depende de la ocasión. O sea, la misa tiene un orden. Okay. La misa católica es la misma en todo el mundo. Okay. Y se cantan los mismos himnos en todo el mundo. No hay cántico nuevo ahí. No hay un himno para cada parte de la misa. De la misa católica, en todo el mundo. Yo voy a una misa aquí y voy a una misa en Rusia y es lo mismo. Eso tiene la Iglesia Católica, por eso es universal. O sea, con eso no hay problema. Ahora, en una reunión, aparte de católicos, se toca lo que sea. No hay ese prejuicio en contra de la música, de que el merengue es esto, de que la salsa es esto, que es mundano. No, eso no hay ese prejuicio. Okay. En la Iglesia Católica no existe eso. Okay. La Iglesia Católica, entonces, a ti que tienes un ambiente musical, tu fuente de trabajo es la música, tú puedes tocar en cualquier actividad. Sí, la Iglesia Católica no te menosprecia, no te desvaloriza, no existe. No se involucra en tu decisión personal de relacionarte con Dios. No, yo no haciéndolo, yo amando a mi prójimo, amando a Dios y no haciéndole mal a nadie, yo estoy cumpliendo con lo que es el núcleo de la enseñanza católica. Y con eso es suficiente. No se le exige tanto a la gente. ¿Y tú lo ves bien eso? Porque la iglesia evangélica como que tiene un formato más... La iglesia evangélica es más rígida. Y cuando se trata de convertir a un criminal, por ejemplo, esa rigidez ayuda, porque entonces el criminal se ve obligado, el ser humano si no es obligado no hace nada, y menos el dominicano, se ve obligado entonces a acatar esos mandatos. Pero luego que ya el criminal hace su conversión,
pues ya estos mandatos no se convierten en una obligación, sino en algo que ya es normal y natural en su vida. O sea, dentro del católico que es el católico, el mandato es natural en la vida. O sea, nosotros hacemos lo que Dios manda, ayudar al prójimo, amarlo, amar a Dios, respetar padres y madres. Eso es el núcleo de la enseñanza católica. Oye, cada vez que tú me dices algo, tú quieres que yo te lleve el paso. Estoy tratando de llevarte al paso. No, pero ya yo calenté, ya. Está bueno, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta del reseteo. Ahí está Carlos Ferrera. Vamos a ver ahora con la pregunta que yo te voy a tirar, a ver qué va a ocurrir, porque ese es el hombre que enciende las redes sociales. Ese es mi demonio, mi hereje favorito. Sí, no, él es mi hereje favorito. ¿Ese es tu hereje favorito? Sí, mi hereje favorito. Mira, tú has entrado en la parte de la crítica textual. Veo que te has ido mucho en esa parte, igual que quizás algunos de nosotros. Te vemos muy enamorado de esa parte. Eso confronta a la línea católica. Porque la línea católica, independientemente de que ellos son muy profesionales en esa área de la crítica textual, porque hay que decirlo claro. Hay críticos católicos muy fuertes. No, por ahí tenemos a Erdman, tenemos a Bar Erdman, yo digo. Sí, a Bar Erdman. Todos los principales críticos han sido católicos. ¿Quién? Sí, Eduardo Aren. El padre Ariel también era sacerdote. Lo que pasa es que Ariel cometió un error. Y vamos a entrar en ese tema ahí. El error que cometemos, lo que entramos en crítica textual, es querer sacar al creyente que no está preparado para eso y enseñarle lo que nosotros aprendemos. No, deje ese creyente ahí. Si él quiere crecer, que crezca. Si no quiere crecer, que viva su fe como la está viviendo ahí. O sea, no es obligatorio a entrar a conocer lo que nosotros conocemos a través de la vida de la crítica textual. Porque eso, total, a la fe, que nada. Sí, porque la fe es otra cosa. La fe se vive como ahí en la iglesia, y si tú depositas tu fe en esos dogmas y doctrinas, tú no necesitas más nada, porque es traer paz y tranquilidad a tu vida, y eso es lo que te da esa fe. Entonces, muy importante eso que tú dices, y ahora yo te hago una pregunta un poquito más elaborada. ¿Crees tú que la crítica textual tiene como interés sacar a la gente de la fe o formar a la gente que está dentro de la fe? No tiene el interés de sacar a nadie de su fe, no. Incluso los que somos críticos textuales podemos seguir teniendo nuestra fe, comprendiendo y respetando que hay quienes no van a entrar en la crítica textual y quienes no la van a aceptar, porque es que se les enseñó algo y ellos han vivido su fe con lo que se les enseñó y no necesitan aprender más que eso. Ya, ellos viven felices así, déjalos ahí. Ahora, si quieren salir, ayúdalos. Si quieren aprender y están abiertos a entender más allá de lo que les enseñaron, pues venga, bienvenido. Si no, quédate ahí. ¿Cómo defines tú la crítica textual? Bueno, la crítica textual es el vehículo que me lleva a ver la verdadera belleza de los textos antiguos. Porque cuando yo interpreto un texto en su contexto, en sus contextos, ahí es que yo veo la belleza. Ejemplo, pongo un ejemplo. Póngalo. Yo mencioné el Génesis donde dice a imagen y semejanza. ¿Qué entiendes tú ahí desde la crítica? Lo primero que entendíamos antes. Ok, vamos a ver. Hay 1000 cosas que nosotros entendíamos y nunca nadie posiblemente da con la verdadera. Dice, a imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, ¿verdad? En el contexto histórico de ese pasaje, el autor lo que está pensando es en la pareja divina. Él, el dios él, y la diosa Astarte, Istar, que tiene 1000 nombres, pero es la diosa, en la pareja divina porque lo concibe en dualidad. Espérate. A imagen y semejanza de ellos nos creó. O sea, el dios y la diosa, hombre y mujer. Tú te refieres a lo que dice el autor. En su contexto. Ahora, nosotros, a partir de ahí, queriendo sintonizarlo con lo que nosotros creemos, decimos que él estaba hablando, por ejemplo, con Jesucristo,
que Dios estaba mandando a Jesús, al Hijo, a crear, porque el Hijo fue el que se le dio el poder para crear, y Dios estaba mandando al Hijo, crea, y mil cosas más. Pero todo eso se sale de contexto. El contexto es ese que yo te estoy diciendo. Oye, Sensei, espérate, escucha esto, Sensei. ¿Tú estás escuchando? Tú no estás escuchando. No, espérate. Mucha gente no lo va a aceptar, No, eso. espérate, porque la gente no va a aceptar que en el templo se adoraba a un dios y a una diosa. Dale para atrás, poner la cámara de él. La cámara de Yo no me estoy exponiendo aquí, ¿verdad? Cuando yo salga ahí abajo voy a estar seguro. No, espérate, porque tú hablas del contexto. Vamos a ver. ¿Cuál es el contexto de ese escritor en ese momento cuando dice a imagen y semejanza? Porque Es un texto elogista. Los elogistas vienen del norte. elogista, para los que no saben, Sí. elogista es Los que vienen del norte, o sea, que creen, ya era un contexto Elohim. politeísta. Elohim es dioses. Vamos a crear, los dioses los crearon a su imagen y semejanza. Son textos que vienen del norte, de Israel, del reino de Israel, donde nunca existió la monolatría, no monoteísmo. El monoteísmo es nuevo, es algo de siglos atrás, de 2 o 3 siglos atrás. La monolatría, no existía ese concepto de monolátrico, existía el concepto de varios dioses, él y sus hijos gobernando, la diosa Astatea, entonces ese es el contexto, un texto politeísta, que después el autor toma y lo pone aquí, pero no le puede extirpar ese politeísmo. Y se queda así, pero nosotros lo entendemos de la forma en nuestro contexto. Lamentablemente no le vemos la belleza porque no conocemos el contexto histórico de ese texto. Okay. Y pierde la belleza. Entonces tú dices que cuando se refiere a hombre y mujer ahí, no está refiriéndose a la humanidad per se. Está refiriéndose a la pareja divina, porque es hecho a imagen y semejanza de esa pareja divina, del Dios Él o del Dios Yahvé y su consorte, Ay, Dios. su pareja mujer. O sea, nos crearon a imagen y semejanza de ellos, hombre y mujer, porque ellos tenían frente a ellos eso. O sea, lo que ellos concebían, el mundo de ellos era sencillo. Si en el mundo existía hombre y mujer como sexo, no como hoy que hay 1000 sexos, no. Antes eran esos 2 sexos, hombre y mujer. Y eso es lo que el autor pone en ese texto. Después de ahí lo que usted quiere entender. Ahora, ese es el contexto del texto y esa es la belleza. Cuando tú lo miras así, entonces ves la belleza que el autor puso ahí. Eso es arte, la literatura es arte. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de la crítica textual. Parte que tú entiendes que hemos interpretado de una forma. Isaías 53. Vamos a ver. Ay, Hay no. problemas. ¿Y por qué tú te metes tan profundo? Hay problemas ahí. ¿Y Sí, por- sí. por- Yo no quiero. Yo he hecho una discusión diario con los muchachos para quitarle de la cabeza y sacarle de la cabeza que ahí no se habla de Jesús de Nazaret. Vamos a ver, ¿cómo es la El cosa? contexto de Isaías 53 es un pueblo que viene del exilio, que se fue y que viene. Y el siervo no es Jesús. Ahí no se menciona ningún Mesías. El siervo es el pueblo de Israel, es el siervo de Dios. Y para sacarle eso al cristiano de la cabeza, ¿qué vamos a tener Al que hacer? cristiano y al católico. A todo el mundo. Sí, porque el catolicismo. El católico es cristiano. Sí, De sí, hecho, sí, tienes razón. somos los primeros cristianos. Sí, es así. O sea, fuimos los que nos inventamos el cristianismo, lo inventamos nosotros los católicos, ¿verdad? Lo que lo inventamos. Ya hay muchos cristianos, pero nosotros fuimos los que inventamos el cristianismo. Todo lo que nosotros hicimos es lo que están Espérate, predicando espérate, ahora. vámonos por parte, porque le estamos dando mucho. Espérate, Sensei, espérate, porque este hombre está soltando tantos misiles uno tras de otro. No me van a Vamos por apedrear parte. bajando ahí abajo, ¿verdad? Sensei manda bocado de seguridad. Dos seguridad, Sí. bueno, sí. Mira, vámonos por parte, porque tú has dicho 3 cosas que tienes que aclararlas. Ya la dijiste, hay que aclararla. Pero lo primero es, ¿cuál es el contexto de Isaías 53 para tú decir que Isaías 53
El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo me dices tú que ese texto no tiene que ver con Jesús? ¿Cuál es el contexto entonces real ahí? Es poesía. No. Eso es una poesía. Ajá, y lo que está es describiendo poéticamente Jesús a no ese murió para ti. Jesús no murió para ti ni murió por nuestro pecado. No, lo espérate. vamos a tocar ahora. Mira, yo estoy aquí para ti hoy, lo vamos a tocar ahora. Está bien, vamos a ver. El contexto, eso es poesía hebrea, una belleza indescriptible, lo que está describiendo el pueblo de Israel, lo está describiendo viniendo del exilio, saliendo y después llegando. Isaías completo está en un contexto antes de salir al exilio, cuando se va al exilio y luego cuando regresa. 3 Isaías se escribieron en un periodo de tiempo de quizás de 400 años. Y la gente entiende que se habla ahí de Jesús, pero ¿y cómo el autor iba a saber que a Jesús de Nazaret lo iban a crucificar? Hoy no hay una profecía. Ahora, cuando se No lee... es profético eso. No. La profecía no es predecir el futuro. ¿Cómo que no? Porque ahí lo que habla de eso. La profecía es exhortación al arrepentimiento del Johnny pueblo Ferber. de Dios. Atención, Johnny Ferber. Cuando yo te profetizo, yo lo que te estoy es exhortando a que te arrepientas con palabras o con un idioma religioso, hablándote de Dios. Pero no es predecir el futuro, eso es adivinar, eso se prohíbe en la Biblia. Adivinar el futuro se prohíbe en la Biblia. Entonces tú me estás diciendo que lo que dice el libro de Isaías completo no está relacionada con el futuro de Israel. No, solamente está relacionado. Habla de cielo nuevo y tierra nueva. Pero ya Esa eso es profecía. ya eso es una promesa apocalíptica. Sí, pero es una profecía. Es una esperanza, no es una profecía, es apocalíptica. La apocalíptica y la profecía no es lo mismo. Claro que siempre la confundimos, pero no es lo mismo. Apocalíptica es una esperanza en el futuro, en un futuro promisorio. Profecía es exhortación al arrepentimiento. Me ha dejado mudo, ¿no? Quiero escucharte. Es que, mira qué pasa. Nosotros, cuando empezamos a estudiar la Biblia en la iglesia, no nos enseñan a divisar los contextos. Pero tampoco nos enseñan sobre géneros literarios. Bien. Entonces, la Biblia no es un libro, es un compendio de escritos antiguos. Escritos que algunos tienen una distancia entre uno y otro de 1000 años. Y eso tiene varios contextos. Entonces, ahí hay varios géneros literarios. En la Biblia hay el género apocalíptico, hay el género profético, que solemos confundirlos. Hay el mito, hay la leyenda, hay el género histórico. Que también el género histórico lo confundimos con el mito. Nosotros pensamos que, por ejemplo, Job es una novela. También hay novelas. Jonás es también novela. Hay varios géneros, hay de todo tipo de género, carta, todos. Entonces nosotros lo que hacemos es, porque no conocemos, confundir un género con otro. Confundimos apocalíptica con profética, mito con leyenda, leyenda con género histórico, y hacemos un asopao de los géneros literarios, y entonces al final no entendemos nada. Pacheco, escucha bien. Isaías 50... No me busco un problema. No. Tú dijiste que ya tú calentaste. Tú dices, Isaías 53 no tiene que ver con una profecía sobre Jesús. Tú tienes un problema. Número 1, tú dices ser católico. Sí. Número 2, dices que has aceptado el credo católico. Entonces, y número 3, dices que la crítica textual procura acercar a la gente o orientar a la gente dentro de su fe. Entonces, si Isaías 53 no es profético, ¿cómo tú entonces asumes el libro de Mateo, que habla y redacta el nacimiento de Jesús y lo asocia? Mateo tiene un grave problema. Pero lo tendrían los 4 evangelios. No, pero Mateo principalmente tiene un problema, porque el autor de Mateo, que no era, al parecer, no era judío, siquiera. Parece que era un cristiano convertido de tercera generación. Trata de adaptar muchos textos y convertirlos en proféticos, y falla en todos. No pegó una. Ay, mi madre.
No pegó una, desgraciadamente. Y este católico. Pero eso se convirtió en un dogma de fe. Y cuando nosotros vamos a leer esos textos, lo leemos con la venda del dogma. Okay. O sea, y como te dije, el cristiano que está en la iglesia no necesita saber que Mateo falló en todo. Ok, por ejemplo, en el caso, vamos a ver, para ser específico, porque aquí tenemos a Jocelyn Guzmán que dice que tú estás siendo incoherente. Dice Jocelyn. Sí, eso es un problema porque el que no entiende lo que yo estoy diciendo va a haber incoherencia. Está bien, pero ella tiene que entender. Y yo estoy tratando de que tú te expliques, tú lo Sí, estás pero haciendo hay bien. que ver si ella está preparada para entender, porque es lo que te dije ahorita. Si ella quiere mantenerse en su fe y vivir la fe de los dogmas y las doctrinas, no se le puede sacar de ahí. Ahora, el día que ella decida salir de ahí, entonces nosotros la ayudamos y le explicamos. Vamos a comenzar a ayudarla desde ahora. Ella dice... ¿Está dispuesta? Bueno, yo no sé. No quiero que después me eche la culpa y cuando esté pasando su crisis de fe me diga que no, que Hosman entonces me metió en una crisis de fe. No, yo voy a estar ahí para ayudarla también en la crisis. Vamos a tratar de aclarar. Y lo hacemos para todo lo que nos están viendo. Decimos que la crítica textual no tiene como interés sacar a nadie de la fe. No, de para su nada, fe. para nada. Lo que tiene la intención es de aclarar conceptos que no son correctos. Exactamente. Bien, comenzamos aclarando bien. Ahora, Mateo 53 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado. Isaías. Digo, Isaías sí. Y está también el libro de Isaías, creo que, no sé si en el 14, que dice... cuando naciera de una virgen, ¿es el 14 o es el 9? Isaías 14. El 14, ¿verdad? Que nacería de una virgen. Mateo inicia hablando de ese nacimiento virginal y es el que más cita. El problema de Mateo ahí en Isaías es que desafortunadamente para él, que parece que no era judío, como dije, ahí en Isaías 14 no habla de una virgen. Habla de una mujer joven que ya estaba casada o estaba en el harén del rey. Lo primero que hace el rey cuando entra una mujer a su harén es probarla, es disfrutarla. Entonces no podía ser virgen. Habla de una mujer joven en edad de casamiento o que ya estaba casada. Algunos dicen que era la mujer del rey y otros dicen que era la mujer del mismo profeta. Ahí hay un desacuerdo entre la crítica textual, pero incluso hoy en las Biblias, en Isaías dice eso, pero en Mateo dice lo contrario citando a Isaías. Y tú buscas una Biblia, por ejemplo, y buscas Isaías 14 y verás que no dice virgen, dice mujer joven. Mira, te lo voy a buscar aquí. Tengo una Biblia católica aquí. Para que sepan, busquen la Biblia católica, Isaías 7:14. Vamos a ver. ¿Qué dice Isaías 7:14 en mi Biblia? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está, tiempo presente. La joven, no la virgen. Escucha esto. La joven, míralo ahí en mi Biblia, míralo ahí. La Biblia católica, que somos lo más que sé yo que viene. La joven está embarazada, o sea, no está hablando de una virgen. Porque si está, sí, así dice ese texto. Esa es la Biblia católica digital, sí. La virgen está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. No habla, la joven, no habla de virgen. Míralo ahí, el que quiera buscarlo en una Biblia moderna que lo busque. Todas las Biblias están corrigiendo eso. Pero si vas a Mateo... Tú me dijiste que eso fue Isaías. Isaías 7:14. Espérate, déjame buscar Isaías aquí y ponerlo en la Reina Valera, que es la diosa del Evangelio. Puede ser que todavía no se haya corregido. Ahora, si es moderna, puede ser que ya el esté mismo corregido. Señor dará señales. Aquí la Virgen concebirá y dará un hijo. Todavía no está corregido, no está corregido la San Reina Valera. No, esa no. Ok, entonces se dice un joven. Entonces tú dices que Isaías 53 habla claro de una joven ya. No, Isaías 14. Isaías habla ya de una joven 14. que está desposada y que está embarazada. Sí, no que estará. Ya esa pertenece al harén del rey. Exactamente, ya está embarazada. O sea, ¿cómo puede ser virgen si ya está embarazada? Okay. Eso fue algo que se corrigió hace como 7 siglos y todavía estamos dándole vueltas a eso. Okay. Y que las Biblias modernas, gracias a la crítica textual, han estado corrigiendo, porque tenemos que ser fiel a lo que el autor quiso enseñar, no a lo que nosotros creemos. Esas Biblias que todavía no han corregido, Isaías 7:14, están siendo fieles a sus dogmas y doctrinas, entonces, no a lo que el autor escribió. Entonces, ¿de dónde saca el de Mateo el término virgen? Porque lo tomó de la Septuaginta y lamentablemente la Septuaginta, que es una traducción al griego,
traduce al matz, que es el término que se usa aquí para joven, lo traduce como pártenos, que es virgen en griego. Y cuando tú lo pasas al español, pártenos tiene que ser traducido como virgen. Pero cuando tú pasas al matz, al español, tú no puedes traducirlo como virgen, sino como mujer joven. Y por eso las Biblias están siendo corregidas. Ah, ok, bien. Ya aclaraste lo de Isaías Digo, 7. no lo aceptan, ¿eh? Nadie lo va a aceptar, ¿eh? Bueno, no. Pero esa es la realidad. Si tú lo aceptaste, ¿por qué otro no lo puede aceptar? Bueno, puede ser si está abierto, y es lo que te dije. No todo el mundo no todo el mundo quiere salir de su zona de confort. No toques a teclas, ese. Entonces. O sea, que el único hereje que hay aquí soy yo. No, porque ya se declaró hereje. Ah, ya se declaró hereje. Ah, bueno. Estamos entre herejes aquí. Ok, entonces, ya aclaraste lo de Isaías 14. Sí, lo de desde tu punto de vista, ¿verdad? No, de lo que el autor quiso decir. Sí, pero el problema es que lo que no están viendo no tienen ese punto de vista. Bueno, pero es un punto de vista. Ok. Yo estoy hablando de lo que el autor escribió, no de lo que yo creo. Ok. Porque yo podría creer otra cosa. Ok. Pero esa es mi creencia personal y yo no puedo mezclarla con lo que el autor quiso decir ahí, porque no estaría siendo sincero, no estaría siendo fiel. Ok. Entonces estaría cometiendo un pecado, que es lo que cometemos la mayoría de los cristianos. Entonces, ahora viene la otra parte, la parte B de Isaías. Tenemos, el catolicismo nos crea la Biblia, el cristianismo nos da los evangelios y nos dice que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia lo dice, el Nuevo Testamento. Eso es teología atestigua. paulina. ¿Eh? Teología paulina. Bueno, pero no es de los profetas, de los libros proféticos que Mateo saca, la muerte de Jesús para perdón de nuestro pecado. No. Se aplica, es una aplicación profética, no una profecía, una aplicación profética. Es tú tomar un texto. Yo agarro la Biblia, como es un libro tan extenso hoy, y la quiero aplicar a un escenario de tu vida, a una escena de tu vida. Y yo encuentro que aplicarlo, y yo puedo decir, pero mira, esto fue prediciendo lo que le iba a pasar a Adenauer. ¿Tú crees que no? Sí, se puede dar. Se puede. No se puede dar, no. Eso yo lo puedo hacer ahora mismo con cualquiera que quiera que yo lo haga. Sí. Yo puedo sacar un texto bíblico y aplicarlo a su vida. Esas son aplicaciones proféticas, que no es lo mismo que lo que nosotros tenemos como profecía ya, el concepto modernamente, que te dije que no es el concepto que tenían antes, en la antigüedad. Entonces, ocurre lo mismo entonces en el caso del Salmo que habla de la traición de... Sí, porque ahí hay algo, Judas. ahí hay una ciencia dentro de la teología cristiana, hay una parte, una rama que se llama cristología, que lo que hace es tomar textos del Antiguo Testamento y aplicarlos a la vida de Jesús. No está mal, no está mal, pero no es lo correcto. ¿Cómo puede ser que no esté mal y no sea lo correcto? No está mal desde el punto de vista de la fe, porque tú tienes que buscar, o la fe tenía que buscar dónde fundamentarse. Ahora bien, no es correcto desde el punto de vista que estamos sacando los textos de su contexto. Y le estamos faltando entonces a la enseñanza que el autor inspirado, como ellos dicen que la inspiración es algo divino y milagroso, que el autor inspirado puso en ese texto. Entonces, no podemos quitarle cuando hacemos eso, que lo aplicamos a otra cosa, le quitamos la inspiración. Porque el texto fue inspirado para eso, para lo que el autor escribió ahí, no para aplicarlo en otra cosa. Entonces, o sea, para ti, no está mal, pero no es correcto. Ok, wow, es que tantas preguntas juntas. Yo no sé si vamos a tener que hacer varios programas contigo, porque vamos a tener que extraer de esta entrevista puntos específicos para debatirlo. Mira, a favor de la cristología, debo decir algo ya histórico. Vamos a ver. Desde mi punto de vista como un estudiante de la Biblia, yo entiendo que la cristología la inventó el mismo Jesús de Nazaret. Vamos a ver. Porque yo entiendo que Jesús aplicó textos del Antiguo Testamento a su vida. Jesús mismo. Y que él pasó esa enseñanza a sus apóstoles. Y que sus apóstoles la pasaron a sus discípulos y que estos discípulos escribieron esa cristología.
Por ejemplo, Pablo dice sobre otra cristología que ya es histórica, dice que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Dónde dicen las Escrituras eso? No, dime tú. Tú eres católico. Está bien, vamos a dejar eso para el sacramento. A mí según no me las para darte Escrituras. respuesta. Lo que está haciendo Pablo aquí es aplicando el texto de Levítico 23 a la escena de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, al tercer día. O sea, la primicia se entregaba al tercer día del sacrificio del Cordero. Jesús representa el Cordero y el mismo Pablo dice que resucitó como la primicia. Desde el punto de vista de Pablo, representa. Sí, pero aquí hay algo histórico. Vamos a ver. Pero Pablo dice que aquí se complica el asunto, que él recibió eso cuando llegó al movimiento. ¿En qué año llega Pablo más o menos al movimiento? Llega más o menos entre el año 34 y 35. O sea, apenas 3 o 4 años después de la muerte de Jesús, que creemos que fue en el 30. Entonces, si Pablo recibió eso de los apóstoles cuando llegó al movimiento, Bueno, ¿de quién lo recibieron los apóstoles? No, espérate, porque ¿Quién la inventó? Espérate, porque Pablo dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre. No. Y dice que él se fue a Arabia. Él dice, no, y duró aquí, 14 años. aquí en Corintios, él dice que él recibió eso de la tradición. O sea, cuando él llega ya en el año 34 al movimiento cristiano, que no era cristiano en ese tiempo, pero vamos a llamarle así para que nos entiendan, ya la tradición enseñaba eso. 4 años no es un tiempo para que en la tradición se forje ese concepto. Eso tuvo que haber sido una enseñanza de Jesús. Y ese es mi criterio. A favor de la cristología, puedo decir que quizás el inventor de la cristología fue el mismo Jesús. Y aquí hay un tremendo... Quizás de manera indirecta, tú dirías en este caso, no como una manera de establecerlo así. Él aplicó los textos bíblicos a su vida. Tenemos otro problema ahí. Ahí tenemos otro problema y voy a coincidir Y los evangelios me dan la razón, porque en los evangelios se dice que Jesús hacía esto. Está bien, pero tú me estás diciendo, ahorita tú me decías, que la parte de los evangelios, evidentemente, y en el caso, por ejemplo, de Mateo, indica de que eran escritores o seguidores de Jesús de tercera generación. Entonces, si es de tercera generación, yo estoy tomando tu palabra. Sí, claro. Entonces, si es de tercera generación, ¿cómo puede ser que Jesús sea el que ha dicho eso si el que está escribiendo es de tercera generación? No, porque ¿No será que se trató de armar el muñeco No. para favorecer? Aquí yo me una estoy creencia? basando en Pablo. Pablo es de segunda generación. Porque Pablo no fue de los primeros discípulos de Jesús, sino de los segundos discípulos. Pero me estoy basando en lo que dice Pablo. Pablo dice que lo recibió Peor aún. de la tradición. Espérate, pero ¿la tradición de quién? Porque de acuerdo a los de la crítica textual, el primero que escribe sobre Jesús es Pablo, no los evangelios. No los evangelios. Entonces, exactamente. si es así, los evangelios se formaron dentro de lo que Pablo pensaba. No dentro Más de o lo que menos. pensaba. No dentro de lo que pensaban Hay los evangelios. anteriores a Pablo. Los sinópticos son paulinos. Son paulinos. ¿Tú ves? Eso dice. Hay un lío, ¿tú ves? No, yo no veo el problema. Claro que hay un problema, No, porque no. lo que tú me estás diciendo, si acepta eso que tú mismo estás diciendo, indica de que Jesús no fue que asumió una cristología. No. Que Jesús no la enseñó, no la inició. Escucha bien. Se hizo sobre la figura de Jesús. No, escucha bien. Yo te estoy diciendo que cuando Pablo llega al movimiento en un año tan temprano como el año 34, ya él recibe eso de la tradición. Pero ¿quién le enseñó eso a la tradición? En 4 años. O sea, estamos hablando de la antigüedad. Hoy en 4 años corre un mundo. Pero cuando en esos tiempos tenía que ser más difícil. Era mucho más difícil correr las noticias y correr las ideas dentro de un movimiento como tal. Y más dentro de gente que no sabían supuestamente escribir. Exactamente. Entonces, si Pablo dice que ya eso estaba en la tradición, tenemos que buscar a quien lo inventó en apenas 4 años. Y en los evangelios leemos que Jesús aplicaba textos a su vida. Esto sí puede ser que sea cierto, que sea histórico, que el mismo Jesús haya enseñado, y eso es lo que te estoy diciendo, haya enseñado a los apóstoles que los textos bíblicos se referían a él. Sí, pero vuelvo y eso es lo que yo digo, digo a favor de la cristología. Yo te voy a dar eso como una hipótesis. Es una hipótesis. Te voy a dar como una hipótesis porque
si tomo lo que tú me estás diciendo, no debe de ser así, porque quienes escribieron los evangelios escribieron muy tardío. Pero basados en la tradición. Bueno, no, yo no diría basado en la tradición, sino basado en la recopilación de informaciones, y ellos armaron su muñeco basado en eso, que se supone que variaba muchísimo. Y tiene que haber variado bastante, porque los primeros apologetas, como se dice, los primeros defensores de la vida de Jesús, todos estaban divorciados. Todos estaban separados. El movimiento tenía muchos conceptos, ya estaban naciendo muchos conceptos y había una lucha de ideas. Exacto. Que es lo que se busca en parte reparar cuando se empieza a escribir la historia. Exactamente. Aquí dice Carlos Ferrera y te saluda. Dice él. Ese es mi hereje favorito. Dice él por aquí. Es aquí uno de los trompetistas más emblemáticos de RD, ya tú sabes. Bájale algo, hay que bajarle algo. La joven Jocelyn Guzmán, ella defiende mucho a Pablo, dice ella aquí. Ella dice que no es atea y que solamente lo que estaba era procurando que se aclararan algunas de las cosas que tú estabas mencionando. Ferrera te dice, era típico usar la Torá para afirmar las enseñanzas. Es por eso que hay citaciones de la Torá que no tienen nada que ver con los hechos que pretenden apoyar en ella. No, eso es un apoyo grande. Gracias, Carlos, gracias. Ajá, entonces, aquí hay otra pregunta. Dice que mencione una de las enseñanzas de Jesús sacada de la Torá. Te dicen que mencione una de las enseñanzas de Jesús sacada de la Torá. ¿Cómo de las enseñanzas? Es que Jesús enseñaba todo basado en lo que tenía a mano, y lo que tenía a mano eran sus escritos. No, y leyó uno. Vamos a ponerle un ejemplo. Bueno, no la Torá, es uno de los profetas. Cuando se paró frente a la multitud, agarró el libro de Isaías 66, creo que fue, que dice que se cumplía sobre él esa palabra. Que puede ser una memoria histórica. O sea, cuando me refiero a que puede ser una memoria histórica, digo que no quizás un hecho histórico, sino una memoria histórica de que Jesús leyó en la sinagoga y aplicó un texto que puede ser también un apoyo a mi hipótesis. Aplicó el texto que leyó a su persona. No tuvo que haber sido el mismo texto que dice ahí en los evangelios, sino que puede ser, ya esto es una memoria histórica. Ok. En algo, por eso yo te decía ahorita, que puede ser que de manera indirecta él pusiera la base para la cristología. Exactamente. De manera indirecta. El hecho de que tú digas, sobre mí se cumple esta palabra, indirectamente tú estás haciendo que la gente te asuma, bueno, yo no diría como la cristología de hoy, porque la cristología de hoy a la cristología que pudiera existir en el siglo I tiene que haber una diferencia. No, porque notable. ya se ha ido, nace en un núcleo y se va. ¿Me entiendes? Hoy, por ejemplo, la cristología está basada en la deidificación de Jesús. Sí. Quizás en el momento en que Jesús asume el texto, no estaba hablando de Dios. No estaba hablando en el mismo contexto, claro que no. Entonces, ya vamos aterrizando porque hay otro tema que ya el tiempo se nos fue, pero hay otra pregunta que yo no quiero dejar pasar por alto. Finalmente, en relación a la parte de Isaías, ¿cómo amarras tú lo de la muerte y resurrección de Jesús? Aunque ahorita diste uno tópico, ¿cómo amarras tú eso? Porque Pablo mismo dice, si Jesús no murió y resucitó, vana es nuestra fe. Y esa es la base del catolicismo y la base del protestantismo. Terrible problema para la crítica textual y para todos los académicos. Vamos a ver. Que le huyen como el diablo a la cruz a ese tema. Entonces tú me estás metiendo a mí en el problema que no quieren meterse los académicos. Bueno, pero es que tú tienes fe. Los académicos quizás no. Vamos a hablar ya desde el punto de vista de la fe, dándole quizás un tratamiento histórico. Vamos a ver. Los académicos niegan todo lo de la resurrección. Y yo digo que hay algo que no se puede negar. ¿Qué? Si Jesús murió, que eso no se niega, no se puede negar que ellos vieron a Jesús después de haber muerto, a partir del tercer día. ¿Por qué no se puede negar? Porque se aplicó un texto bíblico a ese hecho y se aplicó de manera histórica. Nosotros podemos fijar incluso el día de la muerte y el día de la resurrección de Jesús a partir de esta aplicación. Yo te puedo decir que Jesús murió un 14 de Nisan y resucitó un día 16. Conforme a las fiestas judías. Conforme a lo que dicen las escrituras. O sea, la primicia se entregaba el día 16, en la mañana, muy temprano, y también te puedo decir que a esa hora parece que vieron a Jesús ya o encontraron la tumba vacía, a la hora que se entregaba la primicia, y que murió el día 14
a la hora que moría el cordero. Ajá. Entonces Que aquí... sacrificaban el cordero. Exactamente. Aquí hay una aplicación que se puede tomar como algo histórico, porque ellos aplicaron un texto a un hecho que ellos vivieron. Entonces, en la crítica textual no acepta esto. Para ellos no aceptar esto, tienen que borrar todos los testimonios que hay en la Biblia. Y como tú sabrás, en un estrado, cuando vamos a probar un hecho, ¿con qué lo probamos? Con las evidencias. Con los testimonios. O sea, si sucedió un accidente en tal parte, llevamos a los testigos. Y esos testigos tienen, aunque sean testigos de tercera generación. O sea, si tú me cuentas el accidente a mí y ya tú no estás, yo voy al estrado y mi testimonio cuenta para probar ese hecho. ¿Cómo borramos los testimonios de los testigos que dijeron que vieron a Jesús con vida al tercer día después de no haber son muerto? tantos los escritores hasta el momento. Solamente tenemos en la Biblia, tenemos 4 evangelios. Pero y Pablo, es suficiente. ¿eh? Es suficiente. 4. Claro. Y no nos podemos sentar y ponernos de acuerdo. Para Es decir lo que suficiente, vamos a pero decir. también tenemos el cristianismo que nace a partir de esa idea. O sea, si quitamos eso, que ellos creyeron y que murieron, que dieron la vida por eso, quitamos lo que le da la base de sustentación al cristianismo, que eso es lo que dice Pero que Pablo. todas las religiones comenzaron con grupos y establecieron el credo y hoy son millones. Por ejemplo, ahí están los musulmanes que tienen su credo y tú no defiendes Pero ese credo. los musulmanes se basan en su libro y en Mahoma. Sí, pero te digo, comenzaron con un grupo de 4 o 5 Sí, y dijeron claro, lo que se va a hicieron. perpetuar y así ha sido. O sea, ¿por qué no puede ser lo mismo? Lo que pasa, mira, es que hay una cosa. Mira. Como crítico textual, como académico, como estudioso de la Biblia, hay 2 extremos. Negarlo todo y aceptarlo todo, que no podemos aceptar. Yo critico de los académicos su rigidez, porque ellos todo lo quieren negar o quieren decir que son constructos teológicos. Y no todo es un constructo teológico, pero tampoco todo es cierto. O sea, en los evangelios hay constructos teológicos. Sabemos, por ejemplo, que los evangelios de la niñez fueron agregados después del año 150. ¿Lo de la niñez cuál? O sea, Mateo y Lucas, que son los evangelios de la niñez, y algunos otros que andan, lo que estamos en la Biblia, lo que están en la Biblia, fueron agregados después del año 150. Son constructos teológicos, son mitos. Es un mito porque fija el origen de Jesús. ¿Entiendes? Pero no todo es mito. Es que la Biblia es un consomé de escritos y hay historia, hay leyenda, hay mito, hay profética, hay apocalíptica, cada cual en su sitio. Entonces, hay una rigidez de parte del mundo textual y de parte de los académicos que no acepta ciertas cosas. Aceptamos que Jesús hizo milagros. La crítica textual acepta que Jesús hizo milagros. ¿Y por qué no pueden aceptar que algo extraño pasó después que Jesús murió? ¿Por qué no? Si tantas cosas extrañas pasaron en la vida de Jesús, ¿por qué no aceptamos eso? ¿A tu juicio Jesús resucitó? No puedo decir eso. Pero sí puedo decir que lo vieron con vida después de haber muerto. Porque eso es lo que fijan los testimonios. Espérate, pero tú estás basando, tú tienes una contradicción. Pudo haber sucedido cualquier cosa. Hay un libro por ahí que dice que Jesús tenía un hermano gemelo y que al que crucificaron fue a su hermano gemelo. Nosotros no estábamos ahí. Hay un libro que dice que Jesús no murió. Sí, es cierto. Hay un libro que dice que Jesús no murió en la cruz y que murió en Cachemira y que su tumba está en Cachemira. O sea, puede haber sucedido cualquier cosa. Lo que no podemos negar es que ellos vieron a Jesús después de morir. Que haya sucedido lo que haya sucedido, yo no sé. Soy serio y digo, no sé. Hasta ahí no puedo saber. Pero tú sí tienes que mantenerlo como católico. Bueno, yo digo que a Jesús lo vieron con vida. ¿Cómo? No sé. Lamentablemente, Se sale de un camión. la rigidez de los académicos yo no la mantengo. Yo creo que lo más serio en el caso de Jesús de Nazaret, en el caso de la resurrección específicamente, es decir, no sé. Podemos coger cualquier hecho contado en los evangelios y detectar que es una teologización, o detectar que sí fue un hecho histórico, o detectar que sí es un hecho legendario. Podemos hacer eso. Pero en el caso de la resurrección o de la vuelta a la vida de Jesús o de que fue visto, tenemos que ser serios y decir, hasta ahí no llegamos, no sé.
Sí, en ese caso ahí corroboro en parte contigo porque ya ahí depende mucho de lo que es la fe o la creencia. Ya es una cuestión de fe. Sí, uno lo asume, no dando todo con toda seguridad, lo asume porque quizás hasta no ha favorecido eso. Pero es fuerte porque negar que ellos no vieron a Jesús, oye, no estoy hablando de resurrección, negar que ellos no vieron a Jesús es borrar todos los testimonios de los testigos presenciales. Y hay una parte en que Pablo dice y llama a que los desmientan los testigos presenciales hablando de ese tema. Dice, todos los que vieron a Jesús están hoy con vida, llamándolos, retándolos a que lo desmientan. Sí, pero aquí tenemos un problema, porque recuerda que nosotros tenemos en la Biblia lo que ustedes los católicos nos dieron. Claro, claro. O sea, puede ser que hayan cientos de documentos que pudieran tener debates basados en lo que tú estás sugiriendo. En ese caso hay que probar que no fue así y que eso es una teologización, como yo te digo. Sí, pero tenemos muchos documentos que no conocemos y Bueno, que lo están tirando al aire ahora, tú lo sabes bien. Vamos a ver si más adelante ya eso cambia. Ok, Carlos te dice aquí, Mateo 2.23 cita a los profetas como cumplimiento de la morada de Yeshua en Nazaret. Sin embargo, no existe un solo profeta que haya dicho tal cosa. Eso me imagino que fue con la pregunta que me hiciste. ¿Dónde dice sobre la muerte y resurrección de Jesús? En el Antiguo Testamento, no lo hay. Imagino que es eso. Eso lo añaden Sí, para pero darle hay una- carácter de hay la una Torá aplicación. al texto. Pues la Torá, ley y profeta, era lo que existía en el siglo I. No existían los hebreos. Exactamente. Cuando Pablo habla de las escrituras, según las escrituras se refiere a los textos que nosotros tenemos hoy como Antiguo Testamento, claro que sí. Ok, mira, vámonos a, aunque sea 10 minutos más, si el maestro me lo permite. Y vamos a entrar en la parte, te voy a tener que invitar otra vez. Yo vengo, Y claro. vamos- y yo vamos- te- ya tú estás más cerca, yo no sabía que tú estabas yo cerca. vivo ahí mismito. Y si hay que ir a hacer el programa ya lo vamos a hacer ahí. ¿Verdad, bien. Sensei? Que se puede, ¿verdad? Sensei. No, pero yo vengo, no hay problema. Ok, entonces, porque el tema, como lo estamos abordando, ya tendríamos que ponerle temas específicos para llevar la línea. Porque hay muchas informaciones que la estamos tirando y ya yo veo a Jocelyn vuelta loca y sin idea. Mira, si ella no está preparada para escuchar algunas cosas, No, ella está que siga preparada. viviendo su No, fe. ella está preparada porque ella dijo que ella no es dogmática, que ella sí acepta a Jesús y defiende a Pablo, pero no es dogmática. Ah, bueno, cuando ella entre en la crisis de fe, que entra cuando uno descubre cosas, nosotros estaremos aquí para ayudarla. Mira, Pacheco, vamos a estos últimos 10 minutos. Yo quiero que hagamos algo. Número 1, dime cómo está el ambiente musical, porque esa es tu área y no la puedo dejar pasar por alto, porque te voy a extraer tu participación en esta área, porque te veo muy preocupado con la música. Sí, Y si verdaderamente. desde reseteo el mensaje le puede llegar a alguien, en este caso quizá al mismo presidente, que le llegue. Entonces, háblame de la música. ¿Qué está ocurriendo con la música en República Dominicana en tiempo de pandemia y específicamente con la parte del merengue? Mira, el merengue es nuestra dominicanidad, es nuestra identidad. Si perdemos el merengue, ya no tenemos nada que nos identifique. Nosotros nos hemos dado a conocer en todo el mundo por el merengue y la pelota, y por la bachata en los últimos tiempos. Eso es nuestra cultura, eso es nuestra identidad, y eso se está perdiendo. Entonces, los jóvenes están asumiendo hoy en día, desgraciadamente de manos de los políticos, que no han hecho nada para rescatar la cultura, cuando son ellos los que están llamados a mantener la cultura a todo lo alto, están asumiendo una cultura extraña a lo que es la identidad del dominicano. Si perdemos la identidad, vamos a perder todo. Hoy en día tenemos varios problemas que tienen que ver con esa pérdida de identidad. Culturalmente nos han desculturizado y tenemos unos vecinos ahí que tienen otra cultura, que son otro pueblo, que no tienen nada que ver con nosotros, pero los estamos aceptando y estamos aceptando que vengan aquí pacíficamente y que pasen a formar parte de nuestro pueblo, porque ya no tenemos identidad. Entonces, si dejamos que eso se pierda, ya yo no voy a poder llamarme dominicano con orgullo. O sea, ¿cuál es el orgullo que yo voy a tener de llamarme dominicano? Si yo asumo la música de la que mencionaste ahorita, no la quiero volver a mencionar, esa satánica, esa pobre niña, perdón, me cedí ahí, pero no la quiero mencionar, pero si asumimos lo que están haciendo esos pseudoartistas
porque no están haciendo arte, porque no, lo que ellos están haciendo no tiene belleza, y lo que no tiene belleza no es arte. Para el arte ser arte tiene que tener belleza. Si asumimos eso como nuestra identidad, ¿tú te vas a sentir orgulloso que a ti te identifiquen con el Alfa? No, ciertamente desde un ángulo no, porque el problema es que nosotros hemos entrado en una etapa de transculturación, y aunque tú hacías mención de nuestros vecinos, realmente nosotros hemos ido perdiendo a nivel musical esa dominicanidad, no por ello. No, yo no dije que era por ello. Bueno, pero afecta, tú entiendes que afecta. Sí, Sin embargo, la influencia que tenemos musical y que ha suplantado el merengue no viene de ellos, viene de Puerto Rico, viene de Venezuela, ¿entiendes? Viene de... Es una transculturización muy peligrosa y realmente lo peligroso de esto es que vamos a perder todo lo que somos. ¿Tú crees que como nación. ¿Tú crees que se pierde? ¿Tú no crees que lo que se hace es convivir? ¿Por qué el pueblo judío pudo sobrevivir a 2000 años de exilio sin tener una tierra, sin tener un país, sin tener fronteras? Ellos defendían sus culturas, aún estuvieran lejos. Ellos preservaron su identidad cultural aún estando repartidos por el mundo entero. Bueno, no todo, debo decirte, porque tú sabes muy bien que existe una división Claro, de comportamiento y se nota, por ejemplo, están los askenazis y están los sefardíes, y entre esos dos grupos hay diferencias culturales. Sí, claro que sí. Entonces, una cosa yo entiendo que no puede sustituir a la otra, lo que en este caso habría que ver cómo convivir con eso. Pero al final sobrevivieron como pueblo, gracias a que preservaron su identidad cultural. O sea, si un pueblo como el judío salió al exilio y sobrevivió 2000 años fuera sin tener país, sin tener tierra, por su identidad cultural, ¿tú no crees que sería lo contrario si nosotros la perdemos? Que eso puede ser, eso para mí es relativo. Porque es que la sociedad, Pacheco, la sociedad va en una evolución y en una inclusión. Yo particularmente... Ese tema es peligroso, ese tema de la inclusión. Ahí están metiendo mucha vaina. No, tenemos que verlo como está ocurriendo. Aunque hayan cosas dentro de la inclusión que no estemos algunos de acuerdo y quizás no compartamos, ¿me entiendes? Lo que sí es notable que nos tocó vivir, y debo decir, te lo voy a decir y te lo voy a repetir. El catolicismo influyó en muchos de los cambios que tiene nuestra generación. Simplemente se abrió paso. Porque cuando los imperios tenían todo bajo su control, no había la permisión o la apertura a otros conceptos. Claro que en la medida que hemos ido avanzando en el desarrollo, gracias a las luchas, lamentablemente hay que decirlo que ha sido así, mediante la espada, mediante la rebelión. Mucha sangre corrió. Mucha sangre. Hoy tú eres una persona que te puedes parar aquí a hablar así abiertamente. Entonces, de todas maneras, está habiendo inclusión. Y el merengue, entiendo que puede sobrevivir mediante la aceptación o la asimilación de que otros géneros siempre van a existir. Lo que sí tiene que perdurar es la unidad dentro de los merengueros. Siempre ha existido. Que veo, ahí es que yo veo la diferencia. Que si el merengue hoy se desvanece, no se desvanece por la música que entró, porque los mamberos tienen su unidad en su momento. Lo que pasa es que hay un problema, hay un asunto que es ya de tipo comercial. O sea, el negocio está en crisis. Esa es otra. El merengue no está en crisis. Está en crisis el negocio del merengue, ya por otras circunstancias que no tienen que ver con que tienen que ver y no tienen que ver con la transculturización que estamos sufriendo. Ahora, ese no es lo que yo estoy llamando la atención sobre este caso, sino es el peligro de asumir, yo no le llamo inclusión, yo le llamo globalización. O sea, de asumir otras culturas y de perder la nuestra. Podemos asumir otras. Lo mismo que universal. Es lo mismo, son dos términos iguales. Puede haber sincretismo, las culturas se enriquecen cuando tú sumas, pero en este caso no estamos sumando, le estamos restando a la nuestra. Bueno, es que en este caso, por ejemplo, yo lo veo, tú eres un patriota, te defines como tal. Bueno, yo defiendo mi patria. Sí, pero tú te defines como patriota porque tú haces defensa. Tú usas tu fama, tu calidad humana para enfocarte en áreas específicas.
Eso no está mal, no está mal, eso no lo podemos discutir. Ahora, lo que yo sí creo, que si ocurre una crisis dentro de ese ámbito, no es por el enfoque que tú estás teniendo. Esa es una opinión mía. Yo creo que cuando, cuando tú te enfocas en otra área que no es la tuya y le dedicas más atención, desenfoca la tuya. Entonces, eso sí puede ser perjudicial para tu área. Es posible, pero podemos comernos un chicle y caminar al mismo tiempo, no hay problema. O sea, claro. Yo no puedo creer que yo me pueda caer por eso, porque me como un chicle y camine, ¿verdad? Ajá. Ciertamente, yo puedo estar enfocado en un área y en otra al mismo tiempo. El cerebro humano permite más que eso. Exacto. Ahora, mi enfoque en cuanto a la cultura es que todo país tiene que preservar su cultura. Yo creo que lo hacemos. No lo estamos haciendo. Hoy en día, tú te sientas en una discoteca. No, es más, no te voy a poner en una discoteca porque eso es un caso extremo. Tú vas a un bar, restaurante, cualquiera del turismo. Que al turista, ¿qué se le tiene que vender? Lo de aquí. A eso viene el turista. Eso es lo primero. A eso viene el turista, a conocer nuestra cultura. Cuando yo hago turismo fuera, yo voy a conocer la cultura de ese país donde yo voy. Ellos vienen aquí a conocer nuestra cultura. Y tú te sientas en un bar de turismo. Mira, yo compartí un video de un muchacho hablando de eso los otros días. Y fácilmente tú te pasas 5 horas y no escuchas un merengue. O sea, no estamos enriqueciendo nuestra cultura con lo que ha venido, sino desapareciendo nuestra cultura y asumiendo otra. Y eso es peligroso, porque ahí viene la crisis de identidad. Cuando no se tiene cultura, no se tiene identidad. Y si esa identidad desaparece, ¿qué somos entonces? Ya no somos nada. Dice Carlos Ferrera, que te da 2 comentarios. Desgraciadamente el merengue murió. ¿No lo veo así? No, eso no es verdad. Ahora lo que la reina es el reggaetón. Eso sí una realidad. No. El reggaetón nunca va a estar a la altura de lo que ha sido, de lo que es el merengue. Hace par de meses, mira, para que Carlos sepa, hace par de meses hay videos por ahí. Juan Luis Guerra tocó una presentación en España. Y los muchachos de Juan Luis firmaron desde el hotel la multitud que iba. Juan Luis tocó cerca de casi 100,000 personas. ¿Cuándo un dembocero ellos van a reunir 100,000 personas? Nunca lo van a hacer. Y te estoy hablando de hace unos meses. No te estoy hablando de hace 10 años o 20 años. El merengue es fuerte. La música dominicana, el merengue y la bachata son muy fuertes. Pero mira lo que te dice Carlos. Es por eso que Omega es el número 1. No ese reggaetón en forma de merengue o merengue de calle y por eso está de pie. Omega no toca merengue, realmente. Dice, es que se trata de un cambio de generación. La nueva generación no digiere el merengue ni el perico. Sí, pero ahí está el problema. El problema que yo estoy señalando es que a las nuevas generaciones nosotros tenemos que enseñarle nuestra cultura. No dejar que asuman otra cultura ajena. Entonces, cuando nosotros cogemos nuestras emisoras, nuestra frecuencia radial, para poner una música que no es nuestra, que no representa nuestra cultura, le estamos enseñando una cultura ajena a nuestros hijos. Pero en este caso, Pacheco, es lo que entiendo. Yo entiendo tu inquietud. Te doy un porcentaje de verdad, porque es cierto que tú vas a un hotel y tú no vas a escuchar en un ambiente que no es de exacerbar, como se dice, el ánimo de poner a la gente a brincar. Se supone que es un ambiente donde se puede compartir todos los tipos de música, pero sin dejar de vender la tuya. Creo que en esa parte hay que trabajarla. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que ustedes, los que están en el área de la música del merengue, que viven de eso, ustedes son los que tienen que unirse para que no se pierda, porque los mismos músicos prefieren quizás dedicarse a otra cosa, o quizás algunos que cantaban merengue prefieren dejar de cantar el merengue para cantar otra cosa, dedicarse a otro estilo de vida. Pierden la fe, pierden la esperanza, pierden la unidad, y por eso quizás se puede notar una pequeña disminución. Debilidad, una debilidad. Entonces yo creo que... Pero eso tiene que ver con el negocio. O sea, el negocio ha cambiado mucho. No, y va a seguir Entonces, cambiando. El merengue tiene que adaptarse a la forma de negocio de hoy. Ya las emisoras, por ejemplo, radiales, quizás no son la promoción idónea. Ahora son las redes sociales. Entonces tú ves a Vaqueró, a Don Miguelo, que hace un live y tiene millones de seguidores conectados, pero tú no ves a un merenguero haciéndolo,
porque todavía no han podido hacer el crossover de lo que se hacía antes a lo que se hace hoy. ¿Tú ves? Hoy el público está acostumbrado a un intercambio más de cerca vía redes sociales con sus artistas. ¿Tú ves? Y todavía los merengueros no han aprendido eso. Claro, eso nos va a tomar un tiempo aprenderlo. Esa crisis del negocio nosotros tenemos que manejarla y arreglarla. Ahora bien, el gobierno tiene que entender y saber que el merengue Cultura es tiene que trabajar esa su parte. cultura, Sí. y que tienen que trabajar la parte de cultura, y no nada más en lo que se refiere a la música. Han desaparecido todas las bandas de música del país, han desaparecido todo. ¿Cuánto tiempo tú tienes que no ver un grupo de Mangulina? Mucho está. Todavía yo vi un grupo de colombianos los otros días que vino a bailar su música típica aquí. ¿Por qué no llevan un grupo de Mangulina? Sí, tienes Porque razón. han dejado los políticos, que son los que tienen que respaldar la cultura, han abandonado eso, han abandonado lo que a nosotros nos representa nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Entonces esa es la parte que yo critico, que tiene que ver con nosotros y con los políticos y con el pueblo. O sea, el pueblo no puede decir abandonar, o sea, dejar de respaldar lo que es su cultura. Y nosotros tenemos que decirle, tú tienes que apoyar tu cultura. Y yo creo que el pueblo no le da la espalda a eso. No. Lo que yo creo que, vuelvo y te repito, creo que lo que tienen que ver con la reinvención o la readecuación del ritmo son ustedes. Pero cuando tienen que hacerlo. Por ejemplo, si tú decidieras aperturarte a hacer trompeta en otro tipo de música, yo sé que tú lo haces, pero me refiero a hacerlo ya como entrando ya en el clan. Sí, claro. Te dan un espacio, tú estás con una agrupación que van a cantar en un concierto y lo que van a cantar es otra música. ¿Por qué no introducir el merengue ahí también? Entonces yo creo que es cuestión de reinventarse. Si se quedan análogos, no va a haber productividad del merengue. Pero se necesita el apoyo del Estado, porque es lo que te digo. Por eso se crea. Pero el Estado es el responsable de mantener el apoyo a la cultura. Es el responsable. Entonces, el merengue tiene que verse como la punta de lanza de la cultura dominicana. O sea, la música dominicana es lo que nos ha dado preeminencia en el mundo entero. ¿Por qué abandonarla? ¿Por qué el gobierno permite que las emisoras toquen 24 horas de una música extraña y no toquen merengue? No debería ser. En Colombia, el 80% de la música que hay en la radio tiene que ser plena, cumbia colombiana. Tiene que ser de ellos. Pero nosotros no. Por eso Colombia preserva su identidad y nosotros la estamos perdiendo. No, y tú tienes razón, y concuerda Carlos Ferrera contigo, que dice que el problema aquí es los pelafutanes de espectáculo público, bellas artes y culto, y otros ministerios inservibles. O sea, en esa parte, claro que Pero sí. Es tan fuerte el problema que nosotros estamos sufriendo ahora, que las fiestas patronales, ¿para qué son? Para promover la cultura, Eso ¿verdad? es. Y ya se Tú ve vas otra cosa. a una tarima de fiestas patronales y yo he tenido que pararme en una tarima y decirle al gobernador que está ahí que quite una música que está diciendo miles de malas palabras y de cosas que van en contra de los valores de nosotros. Pero ¿cómo usted, siendo gobernador, lleva a un tipo a cantar esa vaina a una tarima suya? Si usted lleva a un tipo así, primero usted tiene que decirle pues, qué tiene que presentar ahí Y más para que pueda subirse ahí. Más que las patronales están dedicadas a patrones, que se supone que la dirección de eso debería encaminarlo la cultura religiosa de Es para que imperante. tú veas lo Sí, hay grave debilidades. del problema. El problema es grave. Entonces las autoridades del país tienen que dejar de apoyar esa transculturización o desculturización, como yo le Ahí sí, llamo, ahí estoy de acuerdo. y apoyar su cultura. En mi pueblo hubo un regidor una vez, ¿Cuál es tu pueblo? Atomayor, hubo un regidor que dijo que la banda de música había que desbaratarla, que eso era $1 para el ayuntamiento. Eso por el tema de costo. Por el tema de que si tú tienes 30 músicos en una banda, esos son 30 cheques menos para la gente que hay que ellos tener sustentan. embotellada y que ellos sustentan. Ellos dicen que una banda de música no les representa votos, pero que si ellos le ponen esos cheques a la gente, eso sí les representa votos. No piensan en la cultura. Gracias a Dios que hoy ese señor está
desgraciadamente está muerto y no me está oyendo. Ay, Dios mío, muchacho. Pero cada vez que yo voy a su tumba, me doy el placer de escupirla. Ay. Tú eres muy fuerte. No, Mira, Pacheco, vamos a darle a la gente las últimas palabras, pero tú vas a hacer un cierre formidable aquí. Yo no sé qué tú me trajiste. yo ando con mi arma de reglamento. Sí, porque hoy tenemos que darle a la gente una demostración. ¿Y dónde está Sensei? ¿Se fue? Yo ando siempre con mi arma de reglamento. Vamos a darle una demostración a la gente aquí de tu talento. Porque no he calentado. Y hay que calentar para tocar el instrumento y quizás falle 2 o 3 notitas. Ok, no, yo creo que tú no eres de esa gente que andan fallando así, ¿no? Tú tienes tu música por dentro, hay que dejarte de eso. Pero yo le toco un merenguito aquí, porque eso es lo mío, el merengue. Ok, vamos a escuchar, señor, en el cierre de aquí de Reseteo con Adenauer, por primera vez en esta planta televisora, al trompetista más humilde de República Dominicana, defensor de su credo religioso, un hombre, mire, es fiel a su catolicismo, de verdad que sí, hay que valorar eso. Así que vamos a escucharlo, pero dale antes de tus últimas palabras a la gente. Si tú quieres, mira, tú vas a mirar esa cámara, esa que está ahí. No, es que... Tú primero vamos a darle 30 segundos con relación a tu opinión o tu consejo con relación a la crítica textual. Bueno, la crítica textual... Allá, mirándola allá. Mi consejo para los que quieren entrar en crítica textual es que no lo mezclen con la fe. Que simplemente lo tomen como parte de su crecimiento intelectual y de su crecimiento espiritual, mantengan su fe. Que la fe no tiene nada que ver con una cosa con la otra y pueden subsistir ambas. Ese es mi consejo. Ok, a nivel musical, a los músicos. A nivel musical, los músicos tenemos que ponernos las pilas y saber que somos los defensores de nuestra cultura y de nuestra música. Y tenemos que echarla hacia adelante, tenemos que producir y tenemos que enseñarle al pueblo dominicano que esa es su identidad. No podemos dejar morir el merengue porque vamos a dejar morir la patria. El merengue es la patria. ¿Y tu mensaje con relación al reseteo? Porque tú tienes que decir. Bueno, no, gracias por cederme este espacio y que la gente ya me vea personalmente ya en este tipo nunca me habían visto hablando, siempre tocando. Bueno. Entonces, gracias por cederme el espacio y espero que no me apedreen cuando esté bajando allá abajo. No, ya me pusieron 2 seguridad, por si acaso. Sí, eso fue a nombre de Carlos Ferrera, que dice, corten a ese hombre, Jocelyn Guzmán está con un palo esperándolo abajo. Señores, miren, nosotros le damos las gracias a las personas que se conectaron, gracias a Jocelyn, que interactuó muchísimo con nosotros, gracias, de verdad que sí, gracias a Ferrera, como siempre, que es el fan número 1 de Reseteo. Y todo lo que nosotros hablamos aquí es una forma de analizar el conocimiento que a veces nosotros no nos imaginamos que está ahí. Es decisión suya aceptarlo, darle seguimiento, estudiarlo, verificarlo. Eso es una responsabilidad suya. Nosotros desde esta plataforma lo que hacemos es transmitir las ideas y dejar que la gente se exprese libremente. Sobre todo, por encima de todo, lo que mejor vale es la humanidad. Eso para mí tiene gran peso. Así que nos vemos la próxima semana. No se vaya sin dejar de ver esto que nos trae Pacheco. Y a ti, Pacheco, gracias. Con un merenguito lo vamos a despedir. Adelante. El que no se sabe que el nombre de ese merengue que me llame en privado, que yo se lo digo. Espérate, mira, ponme la cámara otra vez a él solo. Pero como él es muy patriota, entóname el himno nacional. Oh, pero claro. El himno nacional yo me lo sabía antes de tocar la trompeta. Ah, ahí vamos. Déjame ver.
gente. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Demasiado duro.